Un saludo a todos ustedes que están mirando mi video. Mi nombre es Luis Roberto Juárez y actualmente estoy estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la carrera de Ingeniería Química. El motivo de este video es para la clase de Termodinámica 2 para Ingeniería Química, conducida por el docente Óscar Ortiz, y esta es una divulgación multimedia donde hablaré sobre las bombas centrífugas o de vacío. Es fundamental aclarar cómo funciona una bomba de vacío, y esto es por medio de un principio básico en un diferencial de presión, donde se espera llegar a un equilibrio mecánico donde el diferencial de presión sea igual a cero o que la presión dentro del sistema o de la tubería sea igual a la presión atmosférica, que se busca pues disminuir la presión dentro de la tubería para compensarlo con el volumen de líquido desplazado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que efectuar una presión menor a la presión atmosférica para que el fluido sea suspendido, buscando el equilibrio mecánico que había mencionado antes. Explicando el equipo de forma gráfica, imaginemos que la pejilla se asemeja a una tubería y al succionar creamos un vacío que es compensado con el ascenso del líquido. Al soltarlo, la presión que había disminuido va a aumentar a la presión atmosférica, por lo que es normal que nuevamente el fluido descienda. ¿Qué quiere decir? Que para lograr este proceso tenemos que agregar energía, y como podemos ver en la imagen, el aporte de energía para el ascenso del líquido lo está dando la persona. El concepto es aplicado también en la vida cotidiana. Como podemos ver en la imagen 1 y 3, les presento lo que se conoce como bombilla de silicona, jeringa de cocina o inyector de adobo, y en la imagen número 2 un gotero. Son claros ejemplos, donde al presionar sacamos el aire dentro de ella y luego metiéndola al líquido y soltando la bombilla, asciende el líquido de forma que la presión dentro sea igual a la presión atmosférica, y es ahí que hasta ese punto dejará de subir el líquido. A nivel industrial son muy utilizadas para transportar agua de un recipiente a otro, es decir, transportar agua desde un río, lago o laguna a sitios de construcción, maquinarias o torres de enfriamiento, solo por mencionar alguno. El tamaño de esta va a depender del trabajo que nosotros deseamos que desempeñe, que esta puede variar desde que su agua de la cisterna a un segundo o tercer piso de una casa, una relativamente pequeña, hasta satisfacer el riego de grandes hectáreas de tierra, siempre transportándola desde un río, lago o laguna a otro recipiente de almacenamiento. En contexto, podemos ver una bomba de vacío trabajando, succionando agua de lo que parece ser un río hacia el derivado destino que se le dé. El fundamento matemático para el cálculo del uso del equipo se da gracias a las relaciones de Maxwell, donde por ejemplo, para un balance de entropía partiendo de la tercera ecuación de Maxwell, que nos dice que la parcial de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante va a ser igual a la parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. También sabiendo que la parcial de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante va a ser igual al Cv sobre T. Aplicando el diferencial total, obtenemos que el diferencial de la entropía va a ser igual al Cv sobre T de T más la parcial de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante diferencial de volumen. Aplicando las integrales tenemos que el delta de entropía o entropía del estado final menos la entropía del estado inicial se convierte en la suma de estas integrales. Si han llegado hasta acá, agradezco su atención y espero que el video les haya gustado y haya sido de mucho provecho. Gracias, hasta la próxima.